Hoy en el canal he decidido tomar como punto de partida para la reflexión un libro que la verdad es que me ha parecido francamente interesante y de lo mejorcito que he leído en lo que va de 2020. Se trata de 3 ensayos sobre Twin Peaks. Es un libro escrito por Pacón Filemón y editado por Alpha Decay. Alpha Decay además es una editorial a la que yo debo confesar que le tengo bastante cariño o bastante respeto porque edita poquito de cine y de televisión, pero la verdad es que lo que edita suele ser de una grandísima calidad. Y en este caso, pues no ha sido una excepción. Y tanto es así que por comenzar por algún lado yo debo confesar que es de los pocos libros que me he leído 2 veces prácticamente seguidas. La primera, un poco para ver por dónde iba la cosa y porque me quedé absolutamente enganchado sin ser un libro fácil, todo hay que decirlo. Y la segunda, porque ya con lápiz en la mano y haciendo trabajo de lectura crítica, porque me di cuenta que efectivamente había por lo menos 2 o 3 grandes hipótesis, grandes herramientas de trabajo para pensar el cine de Lynch, el cine y su paso por la televisión, o para entender un poco mejor Twin Peaks, que me iban a dar mucho juego para, pues eso, para hacer una pequeña reflexión crítica, una pequeña reseña crítica en el canal. La primera idea que pongo encima de la mesa es que, sin ser un demérito, el autor nos ayuda mucho porque nos invita de alguna manera, aunque él no lo diga explícitamente, a seguir llevándole la contraria, siempre, entiéndase bien esta expresión, a la Susan Sontag de Contra la Interpretación. Este libro es interpretación pura. De hecho, el autor reivindica mucho la palabra exégesis. Tiene el segundo ensayo, si no recuerdo yo mal, recibe el nombre de Exégesis de la Logia Negra, que es un título muy pertinente para lo que luego él realiza, ¿no? Sin embargo, esta interpretación aquí podríamos empezar también a dar algunos aspectos que son un poco más críticos o que nos ayudan a criticar un poco más el libro. No utiliza una metodología de análisis textual formal, como suele ser la que yo utilizo en el canal o en mis escritos. No le interesa tanto la forma lynchiana, este sería quizá el punto más oscuro del libro, pero, sin embargo, lo soslaya con una cultura absolutamente enciclopédica y con un uso de textualidad comparada impecable. Quiero decir, el autor se basa muchísimo en una incontable cantidad de fuentes, tanto literarias como teológicas. Y esto nos ayuda mucho, por ejemplo, a los que no somos muy duchos en el dominio de la gnosis o de las teorías de la gnosis, a movernos con un poquito más de libertad y con un poquito más de claridad dentro del universo de Twin Peaks. Ese ha sido, por ejemplo, uno de mis grandes descubrimientos porque es un tema en el que prácticamente soy un analfabeto funcional, como tantos otros. Entonces, en este libro, una vez que ya aceptamos que es un libro para interpretar Twin Peaks, el siguiente paso es, digamos, aceptar esa especie como de juego que el autor de alguna manera nos plantea, que tiene que ver con algo que todos los que hemos trabajado la obra de Lynch y en concreto Twin Peaks con cierta profundidad sabemos muy bien, y es el carácter no interpretable, el carácter necesariamente esquivo de cualquier interpretación más o menos cerrada que uno pueda hacer sobre la totalidad de qué significaría la experiencia Twin Peaks. Bueno, esto evidentemente es algo que es inherente a cualquier obra de arte, pero en el caso concreto que aquí nos ocupa, es, yo creo, muy pertinente la manera en la que el autor selecciona muy bien en qué terrenos va a jugar, es decir, qué partes concretas de la interpretación selecciona para llegar a unos puntos muy concretos, que no son, y esto es lo que a mí me interesa, los puntos comunes en lo que toca la interpretación de la serie. Y esto me lleva como al cogollo, ¿no? Lo que decía. ¿Cuáles son realmente las 2 grandes hipótesis, o por lo menos las 2 grandes ideas que a mí más me han servido para entrar en el pensamiento de Filemón? La primera es la manera en la que el autor, de alguna manera, depura la lógica que algunos intérpretes han querido ver en Twin Peaks como en una especie de retorno a la Arcadia, ¿no? El autor utiliza mucho la palabra Arcadia. Es decir, es cierto que hay algo en la escritura de Lynch que le pone directamente en contacto con ciertas teorías, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, de la filosofía de la naturaleza, y sí, por supuesto, estoy pensando en el Heidegger de Poéticamente el mundo habita, o de Construir, habitar, pensar, el Heidegger que se ha llamado, no sin ciertas críticas al respecto, el Heidegger ecologista, ¿no? Y en esta dirección, claro que Lynch de alguna manera sugiere o pone encima de la mesa la posibilidad de que hay
un mundo habitable, sobre todo en la primera y en la segunda temporada de la serie, ¿no? Y esta idea de que ese mundo nos permite volver a otra concepción del tiempo, una concepción pausada. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho, me impresionaron mucho los planos de los semáforos en la primer Twin Peaks. Hay una frase de diálogo, además preciosa, donde un personaje dice: Twin Peaks es un espacio en el cual un semáforo en ámbar no significa que aceleres, sino que debes frenar, algo así, ¿no? Y hay como una especie como de ideas ahí que de alguna manera se pueden considerar como alineadas con la idea, la posibilidad del retorno al mundo premoderno, al mundo anterior al gran dominio de la técnica, etcétera, etcétera. Pero aquí está un poco como la clave que yo he extrapolado de algunos de los párrafos de Philemon, que me resulta muy interesante, es que la relación entre esa especie de nostalgia premoderna y maldad, que es algo que no está en la filosofía de la naturaleza, por mucho que leamos a ese Heidegger, yo creo que no encontraremos prácticamente ni un párrafo donde se le ponga una pega a esa manera de habitar el mundo que él plantea. En este caso, para Lynch, la maldad es una capa inherente que desciende sobre el mundo. En este caso, por supuesto, está Bob. Yo creo que Bob es como el gran significante mayor de la maldad, pero está también algunas de las claves visuales que vimos en otro vídeo en este canal a propósito del episodio 8, donde efectivamente no se puede hablar de ingenuidad. Es decir, la propuesta ontológica de Lynch no es ingenua. Y no es ingenua porque introduce la imposibilidad de controlar el mal en el mundo. Esto yo creo que se ve muy bien, por ejemplo, en la figura de Laura Palmer. Laura Palmer, luego hablaré de esto después, Laura Palmer es una figura que Lynch sitúa como significante del bien. Y de hecho es una idea que él va reforzando y va subrayando, y de hecho en la tercera temporada creo que se ve con mucha claridad. Evidentemente esta posibilidad de que Laura Palmer funcione así en la serie tiene muchas esquinas, muchos dobleces. Tiene que ver, está en relación directa con el secreto del pueblo, con las relaciones internas, con lo sumergido, con lo siniestro en un sentido casi freudiano, ¿no? Lo que es hogareño pero al mismo tiempo es horroroso. No, eso no se puede desgajar de alguna manera. Sino que el mal de alguna manera fluye incluso en esos significantes que nos deben llevar a la bondad o al bien. Lo cual directamente nos lleva a la segunda gran hipótesis del libro de Philemon, que es la que conecta la obra de Lynch con Twin Peaks como momento clave donde se produce una quiebra ética. Y ahí me voy a detener un poquito más. Efectivamente, una de las grandes ideas del libro de Philemon es precisamente el sugerir que el fracaso o el doble fracaso que supuso tanto el cierre abrupto de la segunda temporada como el fracaso en Cannes del pase de Twin Peaks Fuego Camina Conmigo, de alguna manera generaron una suerte de contaminación en esa idea arcádica del mundo de Lynch. Esto lo apoya de manera muy sibilina y muy inteligente, principalmente sobre lo que sería Terciopelo Azul, y bueno, pues esa especie como de planteamiento de Corazón Salvaje, también un poco pop, pero más o menos positivo. ¿Qué es lo que pasa? Esta idea, que es súper potente, porque lo que viene a decir es que algo así como que el autor utiliza una metáfora, a mi juicio, muy valiosa, que es que Lynch se quedó atrapado dentro de la logia negra junto con Cooper, no tiene en cuenta algunas ideas principales. En primer lugar, el libro tiene 2 puntos de fuga, 3 puntos de fuga, uno declarado y 2 no declarados. El declarado, por supuesto, es una historia verdadera, que es un libro por el cual el autor pasa directamente de puntillas, mientras que claramente los puntos ciegos son Dune y El hombre elefante, que son 2 películas que yo creo que ni siquiera llega a citar en el libro. Si alguien lo ha leído y me dicen qué página está la cita, pues igual a mí se me ha escapado. En cualquier caso, ¿por qué digo esto? La hipótesis de que hay una quiebra y un antes y un después en Twin Peaks, y que por lo tanto Mulholland Drive, Inland Empire y Carretera Perdida serían películas malévolas o sin una posible construcción esperanzada de la experiencia humana, o directamente contradictorias con respecto a esa especie como de ingenuidad norteamericana que Lynch había planteado tanto en Terciopelo Azul como en Corazón Salvaje, que ya digo es una idea muy potente, tiene varios problemas. El primero, además de los puntos ciegos, el primero es la propia construcción del bien en una historia verdadera en contraposición a la construcción del bien en Twin Peaks.
el bien en Twin Peaks, y por eso citaba antes el ejemplo de Laura Palmer, no deja de estar romantizado hasta un punto difícilmente tragable por el espectador. Quiero decir, el final, por ejemplo, de Fuego Camina Conmigo, que es una colección de imágenes kitsch difícilmente creíbles, o el final con esa foto, digamos, edulcorada de la propia Laura Palmer, con la que suele cerrar los episodios de la primera y la segunda temporada, no todos, pero muchos. De alguna manera eso es algo que a un espectador maduro, y que duda cabe que Lynch confía siempre en sus espectadores y por eso se niega a explicar sus obras, le resulta intragable. Hay algo ahí que no funciona bien. Ese no funcionar, por supuesto, se ve clarísimamente en la tercera temporada, cuando la última aparición en cámara explícita de Janie, del espíritu del mal, de Jane, es la propia Sarah Palmer machacando esa fotografía y destrozándola, ¿no? Como borrando de alguna manera ese gesto hipotético del bien, que es que no se puede mantener. ¿Eso se mantenía antes en Lynch? Bueno, por un lado, el final de Terciopelo Azul, como ya han dicho muchos críticos, es bastante poco creíble. Es decir, está ese famoso pájaro mecánico con el escarabajo en la boca, cuya lectura requiere de una ingenuidad que desde luego no es la que se está pidiendo, por ejemplo, al espectador de Cabeza Borradora. El final mismo de Cabeza Borradora, que el autor sitúa en la estela de los finales felices de Lynch, a mi juicio es un final bastante sombrío, como todo el resto de la película. Es decir, si bien la hipótesis no parece francamente defendible, sí que es muy interesante para explicar cómo funciona, por lo menos, algunos de los datos más interesantes del final de la tercera temporada. Para mí hay un momento extraordinario en la tercera temporada, además del famoso capítulo 8, que es en el penúltimo episodio, esa sobreimposición del rostro de Cooper sobre el, entre comillas, final feliz de la serie. Un estremecimiento que yo sentí cuando vi la serie. Estaba viendo el capítulo 17 y estaba ya, digamos, viendo cómo aparentemente se iba cerrando la colección de tramas que se habían desplegado. Era ¿por qué existía un capítulo 18? ¿Qué iba a ocurrir en esos otros 50 minutos de metraje? Esa pregunta, que parece muy ingenua y que yo creo que hay que hacérsela porque forma parte de los grandes bombazos de la serie, se explica muy bien a partir de esa sobreimposición del primer plano de Cooper sobre las imágenes que deberían dar sentido a la trayectoria del espectador. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Lynch mediante un rostro opaco? Está de alguna manera bloqueando la lectura previa a la que se había dirigido toda la lógica anterior del espectador. Esto, si nos vamos a Inland Empire, por ejemplo, en Inland Empire, pese a lo que dice Philemon, sí que hay un final feliz. Es decir, en Inland Empire es una película que, quitando la secuencia de créditos, se cierra explícitamente con un abrazo entre esas dos figuras que de alguna manera habían ido vertebrando tanto el relato de la trama como la mirada que se iba gestionando, y a partir de ahí hay como una especie de hilamenta, ¿no? De conexión, de posible suturación del relato. En Twin Peaks, ese rostro de Cooper que se sobrepone, sabemos que lo que está haciendo es exactamente lo contrario, es decir, está negándole al espectador cuál es su horizonte de sucesos narrativo. Todo lo que le había prometido anteriormente queda absolutamente negado por ese plano o por esa colección de planos. Ahí sí que se introduce, y aquí quiero poner muy en valor, una idea que señala Philemon que a mí me parece extraordinaria y que tiene que ver con la manera en la que Twin Peaks puede ser leída desde una dimensión política, más concretamente desde una reflexión sobre la crisis económica norteamericana. Es decir, Philemon señala en diferentes momentos que la tercera temporada es una tercera temporada donde prácticamente la gran mayoría de los habitantes del pueblo están viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Y él pone el ejemplo estremecedor de ese señor que tiene que vender su sangre para poder comer o pagar el alquiler del tráiler en el que vive, ¿no? Esta idea, situada en una serie cuya reflexión principal, repito, se gira, como casi toda la obra de Lynch, por otro lado, se gira ante la posición de la maldad en el mundo, me parece un salto absolutamente categórico y mucho más relevante
que lo que podría haber sido esa especie como de quiebra narrativa que hay en Carretera Perdida, o incluso de relectura a la contra que Philemon hace de Mulholland Drive. Philemon lee Mulholland Drive a la contra que todos los estudios lynchianos. Es decir, para él la realidad de la película no es la segunda parte, sino la primera. Entonces hace como una especie como de división con respecto al resto de lecturas. Luego, al final, cuando uno coge y sigue la argumentación del autor, de pronto lo que se propone es la idea de cómo la lectura de un Lynch cada vez más pegado a la realidad de su tiempo ha podido compatibilizarse con, punto número 1, poner en crisis todos los mecanismos de la televisión contemporánea a partir de la trama de la tercera temporada, idea que a mí me parece fundamental. Es decir, en el momento en el cual se jalea la idea de que el verdadero cine está en televisión, lo que hace Lynch es erosionar todos los códigos de las series contemporáneas. Y eso es el capítulo 18. El capítulo 18 es la negación de todas las promesas que hace cualquier serie más o menos mainstream, ¿no? No vamos a hablar de las series de Lindelof o de cosas más o menos experimentales que se están haciendo. En general, lo que hace Lynch es poner cargas de profundidad en todos los lugares en los cuales una serie de televisión parece funcionar. Y en esa dirección a mí me parece que es muy interesante. En líneas generales, probablemente el libro de Philemon seguirá ganando con los años, ya digo, no solamente por las cosas que plantea, que son fundamentales, sino sobre todo por la manera en la que nos ha dado cartas para jugar al resto de los analistas fílmicos y la manera en la que nos ha permitido dar luz a otros aspectos de la obra de Lynch. Primero, a la dimensión política. Segundo, a la dimensión de rasgadura con respecto a la lógica televisiva. Y tercero, por supuesto, a la manera en la cual, al final, toda la obra de Lynch, cogida como así, digamos, a lo grande, puede ser reinterpretada como una búsqueda ontológica cuyo, y esto es lo bonito, cuyo resultado todavía está muy lejos de ser claramente esbozado.